Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esa frase me marcó bastante esta semana. Y él arregló, escuche eso, el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Quiero predicar en esta mañana, iba a decir en esta noche, bajo el tema altares arruinados. Diga, altares arruinados. Señor Jesús, gracias en esta noche por esta oportunidad. Señor, háblenos por medio de su palabra. Úsenos, Señor, con nuestra mente, su Espíritu Santo fluyendo, Señor, en esta noche. Toque los corazones, Señor. Traiga avivamiento, traiga convicción de pecado. Avive la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Altares arruinados. Este pasaje, mi hermano, nos lleva a uno de los momentos más decisivos en la historia espiritual de Israel. La nación estaba atravesando un tiempo de sequía espiritual, oscuridad, mucha confusión en ese tiempo. Habían abandonado al Señor, habían abandonado a su Dios Jehová. Habían dado lugar a un Dios llamado Baal, que era un Dios que era totalmente un Dios falso, un Dios pagano, relacionado con los enemigos de Israel, con los babilonios. Así que el pueblo de Dios que alababa al Señor se había acercado al Dios Baal, es decir, ellos se habían olvidado, le habían dado la espalda a Jehová, le habían dado la espalda al Dios verdadero. Y como consecuencia de este abandono hacia su Dios, el cielo se había cerrado para ellos. Porque, mis hermanos, tengo que decirle con claridad en esta noche que cuando nosotros nos alejamos de Dios, entramos en una bancarrota espiritual. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermano, es peligroso, porque podemos llegar a pensar que todo lo tenemos, mas sin embargo el cielo se nos ha cerrado por nuestra manera de hacer las cosas delante de Dios. Pero en medio de ese escenario aparece un hombre, un profeta de Dios llamado Elías, hombre de Dios, levantándose en el monte Carmelo, no solamente para confrontar a los profetas de Baal, sino para también restaurar algo que estaba en ruinas. Y lo que estaba en ruinas, mis queridos hermanos, en esta noche era el altar del Señor. Estaba completamente arruinado, porque el pueblo de Dios, el que se decía era el pueblo de Dios, le había dado la espalda a su propio Dios. Y el altar, mi querido hermano, representa un espacio, representa un estado de consagración, de adoración, de entrega total al Señor. Es el lugar donde el creyente rinde su voluntad, presenta sus oraciones y reconoce la soberanía divina, simbolizando el sacrificio espiritual de la propia vida en obediencia y comunión con el Señor, con el Creador. En el Antiguo Testamento, el altar se utilizaba para ofrecer sacrificios físicos. En la vida del cristiano actual representa el sacrificio vivo mencionado en las Escrituras, que significa ofrecer el propio cuerpo, tiempo, voluntad, vida
todo su ser delante de Dios. Ese es el sacrificio que hoy nosotros en semejanza al pueblo de Dios deberíamos ofrecer al Señor cada día, renunciando al pecado para vivir una vida santa y apartada y amén delante del Señor. Representa el tiempo dedicado exclusivamente a orar, a la oración, el tiempo dedicado a la alabanza, el tiempo dedicado a la asistencia a los servicios, amén, de mi iglesia, a la lectura de la palabra del Señor, permitiendo al creyente buscar esa dirección que a veces perdemos por muchos factores, circunstancias negativas que nos aquejan en nuestra vida, pero que si estamos conectados, si tenemos un altar delante de Dios, ese altar siempre nos va a guiar, ese altar siempre nos va a dar dirección, ese altar siempre nos va a dar propósito en lo que nosotros estamos haciendo. Es interceder por otro. En ese altar podemos orar por nuestros familiares, podemos pedirle al Señor, podemos experimentar la presencia de Dios en ese altar, en ese momento en donde nosotros nos acercamos delante del Señor Jesucristo. Mi querido hermano, ese altar que yo le quiero presentar en esta noche, cada uno de nosotros debería tener un altar al Señor, debería tener un altar para buscar ese propósito delante del Señor, un altar de oración, un altar de consagración, un altar para la santidad, un altar para buscar, amén, el propósito del Señor en nuestra vida. Pero hermano, lamentablemente la historia que le estoy contando en esta noche no es una historia alentadora en este momento, es una historia terrible, porque habla del pueblo de Dios que había arruinado su propio altar. Primera de Reyes 18:30 dice el Señor por medio, dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó a él. Pero en vez de que él les hablara algo, él lo que quería era que el pueblo viera lo que él iba a hacer. Y cuando el pueblo se le acerca, en vez de decirle una palabra de aliento, en vez de hablarle algo, dice la palabra que él fue donde estaba el altar de Dios, que estaba arruinado. Y él fue donde estaba ese altar y empezó a arreglar el altar. Tal vez el púlpito estaba tirado por allá, agarrando polvo. Tal vez, hermano, el alfolí ni estaba todo sucio, ni estaba todo lleno de telaraña. Tal vez el púlpito, quién sabe, estaba todo lleno de lodo, amén, todo lleno de moho, todo lleno de suciedad. Porque el pueblo de Israel se había olvidado del altar de Dios. Lo había, amén, desechado, lo había tirado al abandono. Ellos ya no buscaban, ellos estaban buscando dioses falsos, estaban buscando al dios Baal que le ayudara en las cosas. Y cuando ellos se acercan al profeta Elías, él dice que empezó a arreglar el altar de Jehová, que dice estaba arruinado. Qué triste, hermano, ver ese cuadro tan terrible. El que fuese el pueblo de Dios, el que fuese el pueblo del Señor, el que Dios lo sacó con mano poderosa, el que Dios partió el mar rojo por la mitad para que pasara, el que le entregó la heredad de la vida, amén, los mandamientos, el que le entregó la tierra prometida. Ahora ese pueblo se había olvidado de Dios, habían arruinado el altar. Y eso sigue pasando hoy en día, mi querido hermano y hermana, lamentablemente. Hay personas que todavía cantan, pero tienen el altar arruinado. Amén. Todavía se congregan, pero tienen el altar arruinado.
Todavía inclusive me atrevo a decir predicadores que predican, que hablan la palabra de Dios, pero su altar está arruinado. Todavía se habla de Dios, pero el fondo de su altar está quebrado, está descuidado, está olvidado, está contaminado. Y la gran lección de este mensaje en este momento es que antes de que caiga el fuego del cielo, el altar tiene que ser reparado. Antes de que caiga la presencia del Espíritu Santo, el altar tiene que ser reparado. Antes de que caiga el fuego, porque la Biblia dice, mi hermano, que cuando Elías llamó a el pueblo de Dios a que vieran, y ellos estaban viendo lo que Elías estaba haciendo, dice la palabra que en el monte Carmelo el profeta Elías retó a los profetas de Baal y les dijo: si su Dios es poderoso, si su Dios es grande, si su Dios es eterno, entonces pídale a Dios, a ese Dios, de que mande fuego del cielo. Porque yo también le pediré a mi Dios de que caiga fuego del cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conocen la historia? Vamos a ver, a buscar aquí. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Verso 30, Primera de Reyes 9. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Lo que primero Elías hizo para que el fuego descendiera del cielo fue arreglar el altar que estaba arruinado. Él llamó a los hijos de Israel y le dijo: ¿sabes qué? Dios va a traer fuego del cielo, pero Dios me ha dicho que si el altar está arruinado, Él no bajará, el fuego no descenderá, y el pueblo de Israel será avergonzado por los profetas de Baal, porque el fuego no cae sobre un altar desordenado. El fuego no cae cuando la oración está desordenada. El fuego no cae cuando, amén, el ayuno no existe en tu vida. El fuego no cae cuando no hay consagración. El fuego no cae cuando hay avivamiento. El fuego no cae. Hermanos, necesitamos entender en esta noche, necesitamos arreglar lo que está arruinado en mi vida. Necesito arreglar mi altar. Necesito arreglar mi altar. Porque el fuego no va a caer si el altar está arruinado. El fuego no va a descender si el altar todavía está en desorden, si el altar todavía no está listo para recibir el fuego. Porque, hermano, Dios no se mueve en medio del desorden. Dice la palabra Génesis, hermano, que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Cuando el Espíritu Santo empezó a moverse en la faz de la tierra, amén, estaba desordenada y vacía. Dice la Biblia que lo primero que Él hizo fue ordenarla. Creó, separó el agua de la tierra, creó las aves, creó los peces, creó, amén, todo lo que se ve en este tiempo. Él le puso nombre, Él le puso orden, porque, hermanos, Dios no puede operar sobre lo que está en desorden. Dios no puede operar sobre lo que está arruinado. Dios no puede operar cuando hay desorden en nuestra vida, cuando nuestro altar está arruinado. Dios no puede operar, mi hermano. No sé si usted me está entendiendo en esta noche. Hay que ordenar el altar que está arruinado. Hay que ordenar el altar que está en desorden. Porque cuando el altar está en desorden, el fuego no desciende.
Hermano, cuando el altar está en desorden, no hay presencia de Dios. Porque Dios no se mueve en lo desordenado. Dios no se mueve cuando hay ruina. Dios no se mueve cuando tu altar está arruinado. La gran lección de esta historia es que antes de que caiga fuego del cielo, el altar tiene que ser reparado. Amén. Repito, antes de que la presencia de Dios venga a mi vida, mi altar tiene que ser reparado. Tu vida tiene que ser reparada. Antes de la respuesta tiene que haber acercamiento. Antes de la respuesta tiene que haber arrepentimiento. Antes de la respuesta tiene que haber consagración. Antes del fuego, mi hermano, tiene que haber altar, pero no arruinado, sino organizado. Y hoy el Señor sigue llamando a su pueblo a revisar el altar. La palabra en esta hora es una palabra de amonestación. Revisa tu altar. La única manera que puedes revisar tu altar es cuando te acercas, aleluya. Porque cuando el pueblo se acercó al profeta, él le dijo: acérquense. Ellos se acercaron al altar. Cuando se acercaron al altar, se dieron cuenta de que su altar estaba desordenado. Y empezó el profeta a acomodar las piedras, las 12 piedras de la tribu de Israel. Empezó a organizar el altar, empezó a limpiar. Cuando ellos se dieron cuenta, santo Dios, nos hemos dado cuenta de que nuestro altar ha estado arruinado, lo hemos descuidado, no hemos buscado la presencia de Dios, no hemos buscado la dirección de Dios, y ahora el profeta nos está haciendo saber, nos está haciendo conocer de que el altar está arruinado, está desordenado, y por acercarse al altar se dieron cuenta de que ellos estaban mal. Se dieron cuenta de que se habían descuidado de su altar. Antes de arreglar el altar, él llamó al pueblo a acercarse. Amén. El llamado en esta noche es que te acerques al altar, que te acerques al fuego, que te acerques, amén, y veas tu vida, medites en tu mente, en tu espíritu, cómo estás delante de Dios, cómo estás delante del Señor, cómo está tu vida de oración, cómo está tu consagración, tu compromiso con Dios, cómo estás en esta noche. ¿Has descuidado el altar? ¿Has descuidado tu vida espiritual? ¿Has descuidado tu ser? ¿Has descuidado la salvación? ¿Cómo estás en esta noche? La distancia espiritual siempre es peligrosa, mi hermano. Cuando una persona empieza a alejarse de Dios, primero se enfría la oración, luego se enfría la lectura de la palabra. Ya no me dan ganas de leer la Biblia, ni me interesa si tengo o no tengo Biblia. No me interesa si oro o no oro. No me interesa si voy o no voy al culto. No me interesa si gano almas o no gano almas. Luego se enfría la sensibilidad. Ya no me interesa si la gente se va al infierno o no se va al infierno. Si mi familia se va al infierno o no se va al infierno. No me interesa nada. Ya me vuelvo insensible con las cosas de Dios. Ya no funciono en las cosas de Dios. Y luego se acomoda al pecado, y ya las cosas que son pecado no me interesan. Es más, ya no soy diferente al mundo. Ahora me adapto al mundo y me vuelvo alguien adaptable a las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para buscar aprobación. Hay mucha gente, mi hermano, que hoy en día se hacen llamar creyentes, pero buscan es aprobación, buscan es adaptarse en el momento correcto. Parecen camaleones. Amén. Cuando aquí hay un grupo de color rojo, me vuelvo de color rojo para ser aceptado, para
para ser aprobado. Cuando estoy en un grupo azul, me vuelvo azul para ser aceptado. Ya no vivimos la santidad en el lugar donde estamos. Ya no somos diferentes en el lugar donde estamos. Dios nos ha llamado a ser apartados, mi hermano. Dios nos ha llamado a no negociar la santidad. Si somos de Cristo, el Señor nos ha llamado a vivir en santidad justa, sobria y piadosamente hasta que el Señor venga, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy en día nos hemos aceptado adaptarnos al mundo. Antes del mundo, amén, diferenciarnos por lo que somos. Amén, hermano. Nos hemos vuelto hipócritas hasta cierto punto, porque nos vestimos como cristianos cuando estamos en la iglesia y nos vestimos como mundanos cuando estamos en el mundo. Nos separamos del mundo, no nos diferenciamos del mundo. Ya eso es un acomodo. Pero Dios, hermano, nos dice en esta noche, eso es arruinar tu altar. Luego nos acostumbramos a vivir sin la presencia de Dios y nos ponemos, hermano, entonces a aparentar algo que no somos. Delante de los hombres de Dios aparentamos piedad, pero cuando estamos lejos de los hombres de Dios, revelamos realmente quiénes somos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos arruinado el altar. Hemos arruinado el altar de Dios. Nos hemos apartado de la presencia de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel se había apartado de la presencia de Dios. Se había apartado del altar. El altar estaba arruinado completamente. Por eso que el enemigo en el pueblo de Dios había ganado ventaja. ¿Por qué había ganado ventaja? Porque el pueblo de Israel había arruinado su altar. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y habla de pecadores. Dice: limpiad las manos, pecadores. Y vosotros, los de doble ánimo, los que están aquí, los que están allá, los que se adaptan aquí, los que se adaptan allá, purificad vuestros corazones. Es decir, decídete. ¿Qué es lo que realmente somos? ¿Cristianos o somos mundanos o somos tibios? Hermanos, tibios no podemos ser, porque el tibio, dice la palabra, que los va a vomitar el Señor. Es mejor ser seguidores de Cristo, es mejor ser discípulos de Cristo, o mejor, hermanos, estar en el mundo. Yo no quiero que ninguno aquí esté en el mundo. Yo quiero que todos sean discípulos de Cristo. Pero hermano, estamos viviendo en tiempos en los que tenemos que separarnos. Estamos viviendo en tiempos en los que tenemos que definirnos. No podemos vivir, hermano, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No podemos estar aparentando, hermano, lo que no somos. Porque usted puede engañar al hombre, pero al Señor de la gloria nadie lo puede engañar. Israel pensó que estaba bien todo. Israel pensó, el rey Acab pensó que podía engañar a Dios. Se casó con una mujer perversa. Se casó con una mujer llamada Jezabel. Y él había permitido, y no le importó que el altar del Señor haya estado destruido, haya estado en ruina, mi hermano. Pero no podemos permitir en esta noche que el altar del Señor se arruine en tu vida, que se arruine en tu ser. No. Debe, hermano, levantar el altar. Levante el altar de Dios en esta noche. Levante su santidad. Levante, hermano, esta relación con Dios. Levántela en esta hora. Usted necesita ordenar su altar. Ordene su altar en esta hora. Ordena tu altar. Ordena tu altar, mi hermano. Qué palabra tan poderosa. Dios no solo dice yo me acercaré, dice acercaos a Dios. Hay personas que quieren la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pero no quieren cercanía. Quieren, Dios bendíceme.
pero no me quiero acercar a Dios. No quiero arrodillarme. No quiero pagar un precio. Acercarse a Dios es pagar un precio. Invertir tiempo en oración es pagar precio. Ayunar, quitarse la comida, el guacho, el poroto, es pagar un precio. Amén. Invertir tiempo en estudiar la Biblia es pagar un precio. Es sacrificar a veces lo que a uno le gusta. Es a veces estar, hermano, en sintonía con el Espíritu y decir, ¿sabes qué? No quiero nada de este mundo. Quiero al Señor. El acercarse al Señor es inevitable que tienes que pagar un precio. Amén. Hay que pagar un precio. Las cosas de Dios no son fáciles, mi hermano. Ser un siervo de Dios no es fácil. Ser una sierva de Dios no es fácil. No es sencillo. Hay que pagar un precio. Hay que negarse a uno mismo. Hay que llevar una cruz que a veces nosotros no estamos dispuestos a llevarla. Hay que pagar una cruz que a veces no nos gusta cargar. Y a veces eso es lo que nos aleja de Dios. Entendemos el plan de salvación. Conocemos del Señor. Sabemos que Dios nos salva. Sabemos que la palabra es la verdad. Pero muchas veces no pagamos el precio. Nos cuesta servir a Dios. Nos cuesta derramar lágrimas. Nos cuesta doblar rodillas. Nos cuesta, hermano. Y no entendemos que esa es la clave que Dios quiere para bendecir nuestra vida. La única manera de Dios bendecirnos es cuando nosotros nos acercamos a Él. Si no te acercas a Dios, no esperes nada de Dios, mi hermano. Porque si no estamos alejando, entonces estamos dejando en ruina mi altar con Dios. Estamos dejando en ruina mi relación con Dios, porque no he aprendido que debo de pagar un precio por el Señor Jesucristo. El evangelio no es color de rosa. Amén, hermano. El evangelio es duro, difícil. El que le diga a usted, no, el evangelio es fácil, es sencillo, es hermoso, es bonito, le está mintiendo. Le está mintiendo. El evangelio es duro. Pero cuando yo sacrifico mi vida por Cristo, ahí es donde Dios me bendice. Ahí es donde Dios me respalda. Ahí es donde Dios me habla. Ahí es donde Dios desciende fuego del cielo. Aleluya. Ahí es donde Dios empieza a manifestarse. Cuando yo me sacrifico, cuando yo me acerco. Elías no dijo, esperen allí y el fuego va a caer. Suena fácil, ¿verdad? No se acerquen al altar, esperen allí. El fuego como quiera va a caer. ¿Sí o no? Eso no fue lo que Elías le dijo al pueblo. No, dice, acercaos. Porque Elías estaba en el altar. Y cuando él dijo, acercaos, le estaba diciendo, vengan, acérquense al altar, busquen el altar, busquen la presencia. Entre más cerca están, más rápido el altar se va a organizar. Y por ende fuego va a descender del cielo. Iglesia, el primer paso hacia la restauración no tiene que ver con la emoción. No tiene que ver con, amén, con una amistad relacional entre hermanos de la iglesia. Simplemente hay que volver a acercarnos a Dios. Jeremías 29:13 dice, escuche eso, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Amén. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios todavía se deja encontrar. Dios todavía responde al que lo busca. Dios todavía restaura al que se acerca. El texto no dice que el altar se arruinó en una noche. No. El texto dice que el altar estaba arruinado. Amén. No se arruinó ese día, ya estaba arruinado. Ya estaba arruinado. Eso habla de un proceso. Los altares no se destruyen de repente. No, Señor. Se van deteriorando poco a poco. Poco a poco se van deteriorando. Poco a poco se van quitando. Poco a poco se van derrumbando. Amén. Empezamos la obra de Dios. Empezamos a venir a los cultos animados. Empezamos a orar. Empezamos a levantarnos en la madrugada. Empezamos a ayunar. Empezamos a hablarle a todo el mundo del Señor. El que me lo encuentro le hablo de Dios. Porque estoy en el primer amor. Porque estoy adorando al Señor. Porque estoy buscando la presencia de Dios. Amén, hermano. Pero ese primer amor, hermanos, si no lo cuidamos, poco a poco se va a ir desgastando. Amén. Poco a poco se desgasta si no lo cuidamos. Dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Cuando el día que usted se sienta firme, ese día preocúpese, porque si usted se siente firme, es decir que usted es un candidato para caer. Usted tiene que mantener una disciplina, por eso hay que ser discípulo. Todos los días hay que estar orando al Señor, no importa si todo está bien, oramos a Dios. Hay veces, hermano, que nada más oramos a Dios cuando las cosas están mal. Pero cuando las cosas están bien, nos olvidamos de Dios. Diga, deterioro. El altar se va desgastando. La oración se va desgastando. Antes me levantaba en la madrugada a orar. Ahora me levanto una vez cada 4 días. Ya no, ahora me levanto 3 veces a la semana. 2 veces a la semana. 1 vez a la semana. Un domingo a la semana. Ya no me estoy levantando ni a orar ni a nada. Estoy enfocado en mi trabajo. Estoy enfocado en las cosas que tengo que pagar, las deudas que tengo que pagar, la enfermedad que tengo que cubrir. Estoy enfocado en otras cosas. Pero ya el altar está deteriorándose poco a poco, se está cayendo poco a poco. Ya no hago, empezaba a venir todos los cultos y ya ahora nada más vengo un culto a la semana. Ya no vengo un culto a la semana, ningún culto a la semana. Vengo un culto cada 2 semanas y un culto cada 3 semanas y un culto cada mes, y ya casi ni vengo al culto, me demoro una vez cada 6 meses y me he desgastado. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque poco a poco podemos estar espiritualmente arruinando nuestro altar. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Ellos empezaron bien, mi hermano. ¿Oyó? Ellos empezaron en el fuego. Pero poco a poco empezaron a aceptar dioses paganos dentro de sus templos. Poco a poco aceptaron la herejía, aceptaron la apostasía, aceptaron el pecado, hasta que terminaron aceptando al Dios Baal. Y ese Dios Baal terminó creando profetas de Baal que eran profetas falsos. Qué terrible. Amén. Santo Dios.
Diga altares arruinados. Altares arruinados. Altares arruinados. Un hogar puede seguir funcionando con el altar arruinado, hermano. Una familia puede seguir viviendo junta con el altar completamente destruido. Un ministerio puede seguir activo con el altar destruido. Amén. Esa es la artimaña del diablo. Mientras tú le sirvas a Dios con el altar arruinado, Él está contento contigo. Y después tú te preguntas, ¿qué está pasando con mi vida? Yo vengo a la iglesia, yo busco de Dios y cuando voy a mi casa, todo sigue igualito. Todo sigue mal. Todo sigue destruido. Mi economía por el suelo. Mis finanzas por el suelo. Mis hijos en el mundo perdiéndose. Todo está mal. Pero yo sigo viniendo a la iglesia, Señor. ¿Qué pasa? ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Es que tu altar está arruinado. Es que tu altar está destruido. Y pensamos que podemos funcionar con Dios con el altar destruido. No hay fuego. Venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje, no sentimos la presencia de Dios. No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de doblar rodillas, no tenemos ganas de hablar en lengua, no tenemos ganas de sentir la unción del Espíritu Santo. No la anhelamos, no la buscamos. ¿Sabe por qué? Porque el altar está destruido, está arruinado. Se ha vuelto monótono hasta venir a la iglesia. Y cuando algo es monótono, a uno le da igual si va o no va. El día que voy, bien, y el día que no voy, también. ¿Por qué? Porque cuando un altar está arruinado, nuestra vida espiritual se vuelve aburrida. Porque no sentimos la presencia de Dios. No sentimos la unción de Dios. Pero cuando el altar está arruinado, tarde o temprano se nota en la falta de fuego, en la falta de sensibilidad espiritual, en la sequía, en la confusión, en la carnalidad, en la ausencia de verdad, en la ausencia de adoración. Amén. Nos da igual si alabamos a Dios o si no adoramos a Dios. Nos da igual si servimos a Dios o no servimos a Dios. Todo nos da igual, porque ya nuestro altar está completamente arruinado. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice. A veces la gente cree que está bien porque sigue funcionando externamente, pero por dentro el altar se ha quebrado hace mucho tiempo. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La ruina del altar, hermano, comienza en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque el corazón, dice la Biblia, que es engañoso. A veces el corazón nos puede engañar y hacer pensar que nosotros estamos bien. Amén. Pero más sin embargo puede ser que nuestro altar hace mucho tiempo que se arruinó. Hace mucho tiempo que se cayó. Cuando ya no se anhela la presencia de Dios, el altar empieza a caerse. Cuando ya no se busca la presencia de Dios, el altar empieza a destruirse. Ya está destruido, ya está desgastado, ya está arruinado. No se puede tener una relación con Dios y conservar el hábito de hacer el mal, hermano. Amén. Eso es imposible. No se puede tener relación con Dios
y tener el hábito de todavía seguir pecando. Eso es imposible. Amén. ¿Sabe qué pasa? Un altar arruinado enfría nuestra conciencia. Un altar arruinado nos hace estar en teoría bien delante de Dios, pero practicando el pecado delante del mundo. Porque el altar se cayó, el altar se quebró, el altar está arruinado. No se puede tener comunión con Dios y amar la maldad. Lo siento, hermano. Dios no trabaja así. Amén. Aquí hay una verdad que debe ser predicada con claridad. El altar no solamente se arruina por descuido, también se arruina cuando una persona quiere mantener una supuesta relación con Dios y al mismo tiempo conservar el hábito de hacer lo malo. Los profetas falsos, hermano, estaban del otro lado. Esos profetas estaban viendo al profeta Elías. Me atrevo yo a pensar eso. Cuando él llamó a los israelitas y le dijo: vamos a ordenar el altar. No le dijo nada. Los vio que estaba arreglando el altar porque estaba arruinado. Pero allá del otro lado, los otros profetas falsos estaban viendo el altar que lo estaban arreglando. Amén. A ellos no les importó. Ellos estaban convencidos de que el Dios falso que ellos servían iba a descender fuego del cielo. Amén. Porque no se puede tener comunión con Dios y amar la maldad. No se puede decir yo conozco a Dios y seguir practicando el pecado como estilo de vida. No se puede pretender altar restaurado mientras se conserva una costumbre de desobediencia. Amén, hermano. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Esto es muy fuerte, mi hermano. No dice que estamos un poco confundidos. Dice si mentimos, si engañamos. ¿Cómo alguien puede engañar? ¿Cómo alguien puede mentir? El que engaña y miente es porque sabe lo que está haciendo. Nadie puede engañar con desconocimiento. Para poder engañar, yo tengo que saber la mentira que estoy creando, la mentira que estoy comunicando. Entonces quiere decir que cuando uno miente, cuando uno engaña, cuando uno peca, cuando uno ofende a Dios, amén, estamos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Me está entendiendo eso? Quiere decir, hermano, que nosotros cuando ofendemos al Señor, sabiendo que lo estamos ofendiendo, nosotros mismos nos estamos engañando. Porque a Dios no se le puede mentir. A Dios no se le puede engañar. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento verdadero de Dios produce obediencia. No basta decir yo amo al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? No basta decir yo tengo fe. ¿Cuántos tienen fe? La relación con Dios se manifiesta en una vida que quiere obedecer. En una vida que quiere servir a Dios realmente. Primera de Juan 3, 6 al 10 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Amén. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, simplemente no es de Dios. No es de Dios. No es de Dios, hermano. Aquí no se está hablando de una caída ocasional. Lo que le quiero decir, hermano, es que nuestros altares no se arruinan de hoy para mañana. Se van desgastando poco a poco. Poco a poco se van cayendo hasta que quedan completamente arruinados. Sino que practicar el pecado como costumbre, como hábito, como forma de vida, causa altares arruinados. Una cosa es el creyente que tropieza. Amén. Usted puede tropezar. Hoy posiblemente alguien aquí tropezó y ofendió a Dios. Pecó. Amén. Pero una cosa es tropezar y otra cosa es practicar el pecado. Vivir diariamente con la misma cosa de siempre. A tropezar. El que tropieza se cae una vez y va a impedir que vuelva a caerse en el mismo lugar o golpearse en el mismo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dijo en Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya usted murió al pecado, hermano, no debes de vivir en el pecado. El pecado ya debe estar muerto en tu vida. Y si el pecado está muerto en tu vida, entonces no deberías tener un altar arruinado. No deberías tener una falta de Dios en tu vida. No debería. Porque Romanos 6, 12 al 13 agrega: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Cuando el altar está vivo, el pecado te incomoda. Amén. Usted va a un lugar, aunque no esté nadie de los que estamos aquí, y usted se siente incómodo, incómoda, usted va, así sea un trabajo, hermano, estoy seguro que usted va a renunciar. Usted va a decir: yo no me siento cómodo en este trabajo. Hay algo aquí que me da como una mala vibra, como que no soportaría estar en este lugar todo un día, todos los días trabajando aquí. Entonces yo prefiero mejor renunciar, irme. Amén. Yo prefiero mejor alejarme. Así es cuando nuestro altar está levantado en nuestra vida. No queremos estar en un lugar donde ese lugar se usa para ofender a Dios. Cuando Dios te inquieta primero para que tú arregles el altar que está en tu vida arruinado.
Todo lo que está desordenado, Dios lo quiere ordenar. Dios te quiere bendecir, sí, pero primero tienes que ordenar tu altar. Dale un aplauso al Señor por eso. Dios primero espera que ordenes tu altar. Y por eso hay que decirlo con amor, hermano. Pero tengo que decirle con firmeza esto. Amén. Porque el que ama corrige, ¿verdad? No se puede tener una relación con Dios y conservar el hábito de hacer el mal. No se puede, eso es imposible. Amén. O eres de Dios o no eres de Dios. A Dios tú no lo puedes engañar. En Tito 2, 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, escuche eso, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que dice que hay que renunciar. Hay que renunciar, mi hermano. Hay que renunciar, diga, hay que renunciar a las cosas de este mundo. Hay que renunciar a la mundanalidad, hermano. Y usted dirá, pastor, pero ya yo no voy a la discoteca, ya yo no voy al bar, ya yo no hago las cosas que antes hacías. ¿Por qué usted me predica acerca de esto? Vengo a decirle, hermano, que tiene que examinar tu vida. Tal vez no, amén, haces estas cosas, pero puede ser que en tu corazón hayan cosas que tú has dejado de hacer. Tal vez el mundo te ve como un cristiano, pero tal vez te has olvidado de orar. Te has olvidado de consagrarte. Te has olvidado de buscar. Te has olvidado de servir a Dios. La consagración, el altar no es solamente apartarse, sino también es practicar las cosas que Dios nos pide que hagamos. La gracia no te enseña a seguir igual. La gracia te enseña a renunciar. La gracia no te acomoda en el pecado. La gracia te saca del pecado. Amén, hermano. Según de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, apártese de iniquidad, es decir, apártese de pecado. Todo el que invoca el nombre de Cristo, o sea, el nombre de Jesucristo, debe apartarse de la iniquidad. Así que si el altar va a ser restaurado, también la vida tiene que ser limpiada. Por eso que hay que vivir en santidad. Por eso que hay que vivir apartado de este mundo. Por eso que hay que vivir alejado de las cosas de este mundo y consagrado en las cosas del Señor. Porque reparar el altar significa volver al diseño de Dios. Elías no improvisó un altar nuevo. Y esto es tremendo. Él no dijo, vamos a hacer un altar nuevo. Él se fue al altar que estaba arruinado. Y le dijo, vengan, vamos a arreglar el altar. Este que anteriormente venían a buscar de Dios, ahora está arruinado. Vamos a levantar el mismo altar. Dios no te está pidiendo que levantes otro altar. Dios lo que está pidiendo es que arregles el altar que siempre ha estado contigo. Que lo arregles porque puede ser que está arruinado.
Dice, y tomando, 1 Reyes 18, 31, 32. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Eso nos enseña que restaurar el altar es volver al fundamento. Restaurar tu altar es volver al fundamento. Amén. Dice la Biblia, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tu altar tiene que fundamentarse en el Señor Jesucristo. Tu altar tiene que fundarse en el Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el alfa y la omega. Él es el todopoderoso. En Él tiene que estar fundamentado el altar. Si el altar en esta noche está arruinado, levántalo en esta hora. Invoca el nombre del Señor Jesucristo, porque Él va a restaurar tu altar. Él va a restaurar tu relación con Él. Él no quiere estar separado. Dice, acercaos a mí, acercándose a Él, piedra viva. Acércate a Dios en esta noche. Busca el altar del Señor en esta noche, porque Él está dispuesto a levantar el altar en esta hora. Denle un aplauso al Rey de los cielos. Él está dispuesto a acercarse y restaurar el altar. El altar que puede estar arruinado en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? No es fabricar una espiritualidad a nuestro gusto. No es hacer una versión cómoda del cristianismo. Hay gente que le gusta ser cristianos a su modo, pero no al modo de Dios. Amén. No sea cristiano al modo suyo. Si fuera por hacer cristiano al modo suyo, yo fuera cristiano en mi casa. Amén. Busco mi comodidad. Oro en mi hamaca. Me quedo en mi casa. Me quedo con la familia ahí, tranquilos, un día como viernes. Amén. Pero la Biblia dice, no dejando de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre, y más aún cuando veis que el día del Señor se acerca. El Señor nos llama a congregarnos. Entonces yo no puedo ser desobediente a lo que la Biblia dice y decir, tengo un altar. Soy un mentiroso. Amén. Yo puedo decir, yo no creo en la oración yo la oro, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a orar, a interceder unos por los otros, a orar unos por los otros, a estar clamando en conjunto, porque dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Yo creo que Dios en esta noche, en nombre de Jesucristo, está aquí en esta hora. ¿Por qué? Porque nos hemos congregado, porque estamos levantando un altar de oración, un altar de consagración, un altar de búsqueda de Dios. Necesitamos entender eso en esta noche, mi hermano. Tu altar puede arruinarse si no lo cuidas. Amén. Pastor, yo tengo mi altar bien. Yo te voy a decir, gloria a Dios que lo tienes bien. Pero puede ser que si no lo cuidas, ese altar se te puede arruinar. Amén. Dígale que está a su lado, cuida tu altar, que no se arruine. No queremos altares arruinados. No es llamar bueno a lo que Dios llama malo, es volver al orden de Dios. Hoy reparar el altar significa volver a la oración genuina. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Hoy el altar es volver a la santidad, pero no a la santidad de boca, a una santidad genuina. Hoy restaurar el altar, ordenar el altar es volver a la obediencia, es volver a ser reverente delante de Dios, respeto delante de Dios. El día del Señor, el momento que predicamos al Señor, es el día en que tenemos que enfocarnos en el Señor. Amén, hermano. Cuando nosotros perdemos la reverencia a la presencia de Dios, perdemos el respeto a las cosas de Dios. Amén, hermano. La adoración sincera. Restauremos la adoración verdadera, hermano. Cuando oramos, cuando cantamos al Señor. Hay veces que yo ahí cantando al Señor, hermano, he sentido como las lágrimas salen de mis ojos. Algunas veces, no siempre. Hay veces que he sentido venir al altar a arrodillarme porque siento que Dios está tratando conmigo. Amén. Tenemos que aprender a tener esa intención de adorar a Dios con libertad. Eso es restaurar el altar caído. Eso es restaurar el altar arruinado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Espero que no me lo tome a mal. Yo estoy siendo sincero, estoy abriendo mi corazón con usted. Estoy hablando lo que siento en mi corazón hablarle, decirle. Qué triste cuando venimos a la iglesia y no hay quebrantamiento. No hay llanto. No hay gemir del Espíritu Santo, llanto de Dios. Los cultos se han vuelto monótonos. Porque a veces el predicador trae la palabra, pero el pueblo no reacciona a la palabra. El profeta Elías tuvo que traer al pueblo para que viera el altar que estaba desordenado. Porque a pesar de que Elías le había predicado al pueblo, el pueblo no escuchaba la palabra. Y no era que Elías estaba predicando mal, Elías estaba oyendo la voz de Dios. Pero el pueblo no escuchaba la palabra, no respetaba la palabra, sentía que era cualquier cosa. Qué triste cuando ya el quebrantamiento se va de nuestra vida, hermano. Amén. Qué triste cuando perdemos el norte de la doctrina apostólica que hemos recibido. Hoy en día, más que nunca, hermanos, se están levantando tiempos de apostasía. Hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que te escucha? ¿Qué es lo que dicen la gente? ¿Qué es lo que dicen las personas? ¿Qué es lo que dicen los predicadores? ¿Será que lo que me están predicando es la verdad? ¿Será que lo que yo estoy escuchando es la verdad? Amén. Doctrina genuina, doctrina apostólica. El nombre de Jesucristo, hermano, nunca puede ser borrado de nuestra alabanza. Usted no puede ser un creyente si usted no menciona a Jesucristo. Amén, hermano. Hay organizaciones enteras en este mundo, escuche bien, que le han dicho a sus miembros: cuando vas a predicar, no le cantes a Jesús, canta del amor de Dios, canta de Jehová, pero no menciones a Jesús, porque eso puede causar un problema con los judíos, con la gente. Y hoy en día, hermano, hay pocas iglesias que cuando alaban a Dios, no alaban al Dios único y verdadero. Amén, porque tienen miedo, tienen temor. Porque todavía no hay una doctrina firme. Porque todavía no hay una fe firme. No habrá fuego nuevo mientras se desprecie el fundamento viejo. ¿Me escuchó eso, hermano? No habrá fuego nuevo mientras se desprecie el fundamento viejo, el fundamento antiguo.
No habrá visitación real si el altar se quiere levantar sin obediencia o en desobediencia. Y desde la doctrina apostólica, restaurar el altar también implica volver al evangelio original, mi hermano. No salga del evangelio original, hermano. ¿Cuántos creen en la preciosa doctrina, en el precioso evangelio del apostólico? ¿Cuántos todavía lo creen en esta noche? ¿Cuántos todavía creen en Hechos 2:38? ¿Cuántos creen en el arrepentimiento? ¿Cuántos creen que para ir al cielo hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Parece que no muchos lo creen. ¿Cuántos creen en el hablar en otras lenguas? Hay iglesias, hermanos, que en este tiempo se han doblado. Ya le dicen a la gente, ya no ore en lengua, ya no hable, no es necesario hablar en lengua. Usted puede ir al cielo sin hablar en lengua. Hay organizaciones en este tiempo, no sé si usted sabe, pero le estoy diciendo que están diciéndole a sus seguidores, no es necesario que usted hable en lengua, cállese la boca, deje el desorden. Eso es y están haciendo que los feligreses ya no te hablen con libertad en el espíritu, en lengua. Y hermanos, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Hermanos, necesitamos la evidencia de hablar en otras lenguas con libertad. En este altar usted puede venir con libertad a la casa de Dios y hablar en lenguas con libertad y pedir al Espíritu: Señor, revélame, háblame, úngame, Señor, porque el Espíritu Santo es libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para alabarle. Muchos de esos altares están arruinados porque han dejado el fundamento. Amén. Muchos de esos altares están arruinados porque ya no creen en el fundamento, ya no creen en la receta original. Restaurar el altar no era algo cómodo. Escuche eso. Había oposición, idolatría alrededor, presión espiritual, un pueblo dividido. Aún así, Elías reparó el altar. Escuche eso. A Elías lo estaban buscando para matarlo. El pueblo estaba dividido. Pero eso no le importó a Elías. ¿Sabe por qué? Porque el que camina en la verdad, Dios lo respalda, mi hermano. El que camina en la verdad, Dios le va a dar firmeza. Dios le va a dar seguridad, hermano. Dios te va a dar seguridad. Aunque te digan lo que te digan, aunque te digan Jesús solo, aunque te digan lo que sea, hermano, si tú caminas en la verdad, si tú caminas en la roca que se llama Jesucristo, hermano, Él es el que te respalda. No es el hombre que respalda, es el Señor de la gloria, el que respalda la palabra, el que respalda su palabra. Hermano, si tú caminas en la verdad, mantendrás tu altar, amén, arriba y no arruinado. Porque Elías lo quería matar, hermano. Recuerde, cuando él se apareció ahí, él tenía una orden de que le cortaran la cabeza, pero Dios le dijo: ve y haz lo que te estoy diciendo, que no te van a hacer nada. Amén. Amén, hermano. El que predica la verdad, el que predica el evangelio, no piense que Satanás está contento contigo. No. Pero no tiene que temer a eso, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad.
Ninguna arma forjada contra mí prosperará, dice la palabra de Dios. Aleluya. No he visto a justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Oh, yo no sé usted, hermano, pero yo no estoy aquí con temor. Yo no estoy aquí con miedo. Vengo a decirle en esta noche, vengo a decirle y confirmarle en esta noche, hermano, no estamos aquí con miedo. Aquí estamos predicando la palabra de Dios. Vengo a decirle al mismo infierno, porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Hermano, la iglesia de Jesucristo todavía tiene poder, todavía tiene autoridad para reprender al diablo. No tenga temor, hermano. No tenga temor, porque el enemigo va a usar tu temor contra ti. Amén. No se deje intimidar por el diablo. El diablo no tiene poder contra la iglesia. El diablo no tiene poder contra un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que quiere restauración, pero no quieren sacrificarse. Amén. Hay gente que quiere en búsqueda, que quieren bendición, pero no quieren profundizar en la oración con Dios. Levíticos 9:24 dice que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. Amén. Y los grosos sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, dice que alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén, hermana Sofía. Dios no ha dejado de responder, mi hermano. ¿Me escuchó eso? Dios no ha dejado de responder a su iglesia. Él no ha dejado de responder, hermano. Un pueblo que alaba, un pueblo que glorifica, un pueblo que tiene fe, Dios le responde. Un pueblo que tiene fortaleza en Dios y cree en Dios, Dios le responde. El problema muchas veces es la condición del altar. Porque si el altar está desordenado, si el altar está arruinado, entonces Dios no va a responder. Dios no va a responder. Dios no hubiera respondido si Elías primero no hubiera arreglado el altar que estaba arruinado. ¿Cuántos están escuchando palabra de Dios en esta hora? Viéndolo todo el pueblo, dice, se postraron y dijeron a Jehová, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esas fueron las palabras del pueblo. En ese momento se acordaron de su Dios. En ese momento recordaron, santo, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos estado adorando a un Dios falso. Hemos estado adorando y creyéndole a profetas falsos. Pero gracias a Dios que todavía hay un hombre de Dios que no tiene temor, que se ha parado en el altar, que lo ha arreglado y que el fuego ha caído en este altar. Yo creo en mi espíritu que hoy, en esta noche, Dios va a arreglar el altar de alguien. Dios va a arreglar el altar de alguien que tiene el altar caído. En esta noche Dios a un cambio en alguien, Señor. Necesitamos alegrar el altar. Necesitamos alegrar el altar caído, mi hermano. Oh, Señor, derrama fuego del cielo en esta noche. Alguien que necesita fuego del cielo. El altar está abierto en esta noche. Alguien que necesita arreglar el altar en esta noche.
Alguien que necesita arreglar el altar de Dios. Alguien que necesita de Dios. Oh, Señor. Derrama tu gloria. Oh, Dios mío, necesitamos arreglar el altar. Arregla el altar de Dios. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Tiempo de refrigerio. Necesitamos arreglar el altar de Dios en esta noche. Con hermano, como león feroz, como nada, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, Señor, como dijiste, derrama gloria, derrama tu gloria. Derrama tu fuego, Señor Jesús. Derrama tu fuego. El Espíritu Santo está aquí. La presencia de Dios está aquí. Oh, necesita el fuego. Pero antes de que el fuego descienda, arregla tu altar. Pide perdón a Dios. Limpia tu mente. Limpia tu conciencia. Limpia tu vida. Habla con Dios. Señor, perdóname. Señor, líbrame. Señor, cámbiame. Señor, transforma mi vida. Oh, he descuidado mi altar de oración. He descuidado mi ayuno. He descuidado la palabra. He descuidado la iglesia. He descuidado las cosas de Dios. Pero en esta noche, Señor, quiero volver y decir: Jehová, Jehová, Jehová. Quiero decir: Señor, Señor, Señor. Quiero decir: Jesús, Jesús, Jesús. Quiero decir con libertad en esta noche: Señor, necesito. Entra en mi casa el arca de tu presencia, de tu presencia. Entra en mi casa arca de tu presencia, de tu presencia. Entra en mi casa el arca, tu presencia, de tu presencia. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, su presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, su presencia guardaré. Y no me moveré, aquí me quedaré, su presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de su
de tu gloria. En mi casa habita el arca de su presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de su gloria, de tu gloria. No me moveré y me quedaré, su presencia guardaré. No me moveré y me quedaré, tu presencia. Eso es, iglesia. Yo siento la unción de Dios. El Espíritu Santo está aquí. Levante su mano. Si hay alguien en esta noche que necesita que Dios ordene su altar en esta noche, dígale: Señor, estoy aquí. Ordena mi altar, Señor, de oración. Ordena mi altar, Señor. Si hay alguien aquí que reconoce que el altar, su altar está arruinado, si hay alguien aquí que reconoce que se ha alejado de Dios, dígale: Señor, quiero acercarme una vez más a tu altar. Quiero ordenar el altar, Señor. Quiero ordenar los tiempos en los que yo clamaba al Señor, en los tiempos en los que yo le alababa, en los tiempos en los que yo le servía con todo mi corazón, en los tiempos en los que yo anhelaba la unción, la presencia del Espíritu Santo, los tiempos en los que yo saltaba, en los que yo danzaba buscando al Señor con libertad. Esos días ya son tiempos pasados, pero en esta noche yo vuelvo, Señor, a esos tiempos. En esta noche yo vuelvo, Señor, a buscar tu altar, a buscar tu unción, a buscar el avivamiento una vez más, a buscar la presencia de Dios una vez más. Oh Dios, oh, yo necesito el altar. Yo necesito el altar de Dios en mi vida. Quiero ordenarlo. Diga: Señor, ordena mi altar en esta noche. Oye, ordena mi alabanza, ordena mi vida. Ordena, Señor, su palabra en mi vida, Señor. Oh, Señor, el altar. No quiero un altar arruinado. No quiero un altar desconectado. No, porque quiero que el fuego de Dios esté todos los días en mi vida. Yo quiero que la columna de fuego descienda en esta noche. Yo quiero que la columna de fuego se mantenga viva dentro de mí. Yo quiero que la columna de fuego se mantenga moviéndose sin cesar, cada día, cada segundo, cada minuto, hasta que tú vengas, Señor, hasta que tú vengas, Dios mío. Aviva el fuego del don de Dios que te ha sido dado